vamos a hablar de un tema que es muy importante y que en lo personal para mí es muy querido, por así decirlo, porque es bastante emotivo. Tiene que ver con la depresión infantil, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de lo que es depresión. De todas maneras tenemos que hablar de estadísticas porque es importante que las tengamos en cuenta, prevención y también instituciones de ayuda, porque en realidad es importante que tengamos una lista de instituciones a las cuales nosotros podemos acudir de tener algún caso. Vamos a ver qué es la depresión, ¿no? Y cómo reconocerla. En primer lugar, la depresión, de acuerdo al DSM-5, el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Suena así como bien fuerte, ¿no? Trastornos mentales, pero es ahí donde están todas las nomenclaturas, por así decirlo, todas las definiciones aprobadas. Y es importante considerar que durante el tiempo van modificándose, ¿no? Más, creo que cuando estaba en la universidad estudiábamos el DSM-3, después pasamos al DSM-3 revisado y ahora estamos en el DSM-5. Pero bueno, miren, la depresión es un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido y o la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Este es el punto. Lo he querido leer exacto porque el punto de la depresión en realidad es cómo nos podemos dar cuenta de la depresión es cuando hay una pérdida de ese placer, pérdida de interés, ¿no? Y hay algunas manifestaciones somáticas que son palpables, que las podemos ver, ¿no? Por ejemplo, como el cambio de peso, alteraciones del sueño. Este punto es muy común en temas de depresión, ¿ya? A veces la gente piensa que una persona deprimida solo duerme. No necesariamente. La alteración del sueño puede ser porque hay mucho sueño, por así decirlo, o porque no se puede dormir. O se duerme en intervalos muy cortos, ¿no? Y también hay algunos rasgos cognitivos, como por ejemplo la dificultad para concentrarse. Inclusive hay pérdida de memoria en determinado momento. Entonces recordemos que la depresión, sea cual sea, lo mínimo que vamos a tener como concepto es que son trastornos frecuentes del estado de ánimo, ¿ya? Y que tienen que ver con la pérdida del placer y del interés por las cosas que antes nos habían interesado. Cambios somáticos como peso, dificultades de sueño, alteración en los alimentos, ¿no? O también hay temas como dificultad para concentrarse o la memoria. Ahora, quisiera hablarles un poquito de lo que podríamos decir que es la depresión mayor y el trastorno depresivo persistente. No vamos a conversar, no vamos a una charla total de muchos terminología psicológica o médica, pero sí es bueno diferenciar cuando existe una depresión mayor y hay un trastorno depresivo persistente que antes se llamaba la distimia, ¿no? En la depresión mayor no es algo temporal, ¿no? Simplemente que pueda mejorarse de un día para otro, eso es lo importante. En la gran mayoría de ocasiones, si no es en el 100%, sí requiere a largo plazo un tratamiento, ¿no? En la mayoría de los casos puede ser reversible, ¿ya? Pero siempre es importante que haya tratamiento. Por ejemplo, hemos pasado durante una época de COVID, o sea, hemos pasado la época de COVID terrible. Vamos a poner el caso, en un centro específico una persona había perdido 8 familiares en la época de COVID. Fue un caso, el único que yo he conocido, que haya sido de tal magnitud. Por lo tanto, entró en una depresión muy fuerte, una depresión mayor. ¿Sufre de depresión? ¿Es depresiva? No. No es que antes hubiera tenido un episodio, pero tuvo un episodio depresivo sumamente fuerte. Y tiene lógica también. Entonces, en ese caso se requiere un tratamiento tanto farmacológico como de psicoterapia, tanto farmacológico como emocional. Por lo tanto, siempre tiene que haber la consulta psiquiátrica y la consulta psicológica. O a veces los psiquiatras son psicoterapeutas también. Ese es el caso de depresión mayor, pero existe el trastorno persistente y es la distimia. Y esta sí es una depresión continua, de largo plazo o es crónica, ¿no?
Entonces hay diferencias. Ahora, esto también se los voy a leer textual porque tenemos que tenerlo en cuenta. De acuerdo con el manual de DSM-5, un niño tiene que presentar los síntomas durante al menos 2 años sin remisión para ser diagnosticado, aunque algunos investigadores apuntan que la duración media de los síntomas distímicos es de 4 años. Es decir, para que nosotros pensemos que una persona tiene distimia o trastorno depresivo persistente, como se llama en la actualidad, tendría que haber tenido ciertos síntomas de 2 a 4 años. Y ya aquí estamos viendo que se dice en el DSM-4 un niño. ¿Por qué les hago este hincapié? Porque a veces las personas consideran que no existe la depresión infantil. Y en realidad la depresión infantil sí existe. Al igual que los adultos, también se pueden deprimir, solamente que la depresión no necesariamente se va a manifestar de la misma forma. A veces pensamos que la depresión simplemente es sentirse triste o mostrar desgano. Bueno, hay otras formas también u otros rasgos que muestran los niños. Por ejemplo, agresividad y estar muy inquieto, ¿no? Y les podría dar un caso bien específico. A veces hay niños pequeños que no sabemos que están pasando por momentos muy complicados en casa y pueden estar pasando una etapa de depresión y se vuelven agresivos con sus compañeros. Es el clásico que está molestando en la fila, que está fastidiando a todos, ¿no? Y no se imaginarían que puede tener depresión. No necesariamente va a estar mostrando un lado triste. Sí lo puede mostrar, pero puede tener otro tipo de características. Entonces, tener en cuenta, la depresión infantil existe. Y en algunos casos tiene una razón familiar, ¿no? Otra razón puede estar en la escuela. Hemos tenido hace poco también una charla de bullying, ¿no? Un conversatorio de bullying. Niños que son, es un abuso, el bullying es un abuso, abusados obviamente, pues pueden generar depresión. Ahora, vamos a ver signos de alerta, ¿ya? Los signos de alerta primordiales son estado de ánimo, ¿no? Irritabilidad, ira, hostilidad, lo que les estaba diciendo, ¿no? Que pueden estar molestando a otros. Tristeza frecuente o episodios de llanto, eso también puede darnos unos signos de depresión, ¿no? Ese sentimiento de desesperanza, nada se va a solucionar, nada va a cambiar, de disminución en actividades que antes le gustaban. Por ejemplo, le gustaba jugar fútbol, le gustaba jugar vóley, ya no quiere hacer eso. Le gustaba pasar tiempo con sus hermanos, hermanas, ya no quiere tampoco. Normalmente el aburrimiento aparece y se hace persistente, o sea, todo lo aburre, nada lo entusiasma. Y tiene que ver por qué nada lo entusiasma, porque pierden esa capacidad de sentir placer. Porque el jugar con nuestros hermanos nos da placer. Ver una película en la televisión que nos guste también nos da placer. Entonces, eso es lo que van perdiendo y por eso es que tienen ese aburrimiento crónico, ¿no? Pueden estar faltos de energía o con mucho cansancio, aislarse, no comunicarse de forma efectiva, ¿no? También baja autoestima, sensación de culpa, ¿no? Responsabilidad por las cosas malas. Eso es bien, bien importante. Las cosas malas que ellos puedan interpretar, ¿qué puede ser malo? ¿No? En algunos casos hemos visto, y en realidad en muchísimos casos, no es algunos, en muchos casos hemos visto, que por ejemplo cuando hay divorcios en la pareja que no están siendo llevados de la mejor forma, los niños se echan la culpa, ¿no? Se sienten culpables por lo que está sucediendo. Y eso hace que tengan actitudes y comportamientos inclusive más hostiles y se convierte en un círculo vicioso entre ellos, ¿no? Eh, Quejas frecuentes de problemas físicos, esto se da sobre todo más en adolescentes, ¿no? Dolores de cabeza, mareos, problemas estomacales, eso es importantísimo. Tengan en cuenta que uno de los puntos más fáciles eh, físicos que empiezan a enfermar o empiezan realmente a somatizar es el estómago y la cabeza. O sea, pues, dolores, mareos y problemas estomacales, ¿no? Ausencias frecuentes al colegio debido a esto, o, que no, o simplemente porque no se quiere levantar, ¿no? O simplemente disminuyen las notas. Es decir, bajan porque no están ellos concentrados, no tienen ganas de seguir avanzando, de seguir estudiando.
Cambia también los hábitos alimentarios, el sueño, ¿no? Lo que les decía al inicio, problemas alimenticios, no quieren comer o solamente quieren comer dulce, o simplemente, o también puede ser que comen en exceso. Este es un punto, yo creo que muy importante tener en cuenta, el tema de la alimentación, porque muchos casos de anorexia o de bulimia se deben a problemas de depresión, ¿no? El comer en exceso o no comer también tiene una carga em, depresiva bien fuerte. Entonces, a veces algunos también quieren escaparse, ¿no? De la casa y en casos muy extremos, pensamientos, ideación suicida. Esto se da. Hemos visto en realidad hace poco, lastimosamente, un caso de un niño, ¿no? Que creo que tendría 8 o 9 años y se suicidó y lo grabó, ¿no? A veces no pensamos, las personas piensan que los niños no se suicidan. Los niños se suicidan. Hace poco también había una niña que se ha tirado, ¿no? En un colegio de lo alto y muchos dicen que la empujaron, etcétera, pero es probable que también esa niña, que era una adolescente, se haya tirado por temas de bullying. Entonces, sí hay suicidio, eso tengámoslo en cuenta siempre. Por eso es tan importante, en realidad, preocuparnos cuando existe algún caso de depresión. Ahora, si identificamos 5 síntomas por al menos 2 semanas continuas, podríamos estar frente a un caso de depresión. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es consultar inmediatamente. ¿A quién? A cualquier profesional de la salud. Puede ser su mismo pediatra, si es niño que todavía tiene pediatra, porque el adolescente ya no va a pediatra prácticamente, a un psicólogo o a un psiquiatra. Y el psiquiatra está en mayúscula. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos en depresión también podrían necesitar algún tipo de medicación. Por lo tanto, el psiquiatra es de vital importancia y no hay que tenerle temor. Ya sabemos que hay 2 tipos de depresión, básicamente. La depresión mayor y el trastorno depresivo continuo. Entonces, cuando tenemos una depresión mayor, puede ser por algo específico y necesitamos el psiquiatra sí o sí. Acá hay una pregunta espectacular, de verdad. Si la niña se corta, ¿también es parte de depresión? Es muy probable. Es muy probable que sea parte de la depresión. Ahora, hay casos en realidad de de cortes que se dan en otro tipo de trastornos. Cuando son adultos, sobre todo, o adolescentes, a veces son rasgos de un trastorno límite de personalidad o borderline, ¿no? Que también podría ser importante que por eso vayan al psiquiatra, que lo vean. El corte, ¿por qué puede ser un tema de depresión? ¿Qué es lo que hace que se corte? Pongámonos a pensar un ratito, si nosotros nos cortamos el brazo, por ejemplo, duele, y uno piensa, pero ¿por qué si se está haciendo daño? Porque a veces el dolor físico es más fácil de sobrellevar que el dolor interno que están teniendo. Entonces tapan el dolor interno con el corte. Ese es uno de los motivos comunes por los cuales puede haber, ¿ya? Así que sí hay que consultarlo. Aquí dice, pero ¿por qué se corta si aparentemente no tiene ningún problema? Lo que pasa es que no sabemos si realmente no tiene ningún problema, por lo tanto tendríamos que consultarlo. Ahora, como les digo, a veces esto es un producto de que ya se está formando un TLP, que es un trastorno límite de personalidad o borderline. Por lo tanto, es un signo de ayuda, ¿no? Que nos dice, esto, ayúdenme, me está pasando esto. Hay muchos casos, a veces pensamos que no le está pasando nada y de pronto está sufriendo de algún tipo de bullying, de algún tipo de abuso, y no lo sabemos porque a veces los niños no hablan, muchas veces no hablan. Entonces, esto no se puede dejar así al aire y no les recomiendo realmente no quedarse con si aparentemente no tiene ningún problema, como dice la pregunta que me hacen. Tienen que consultarlo de inmediato para ver qué podría ser. Ahora, la consulta tiene que ser de preferencia con un psiquiatra o con o que sea terapeuta o un terapeuta familiar también, ¿no? La orientación sistémica, familia, porque los niños tienen que ser tratados en conjunto. Y es un diagnóstico un poco más
cualitativo, por así decirlo. No es tan fácil, no es que nos hagan análisis y listo, ¿no? Hay que tener una entrevista bien profunda, etcétera, y los que pueden diagnosticar mejor estos casos son los psiquiatras, los psicólogos también, pero lo que va a hacer el psicólogo es derivarte a un psiquiatra de todas maneras, ¿ya? Si es que hay un tema de trastorno que requiere algún tipo de medicación. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver el tema de la prevención, Luis, en unos momentitos. Continuamos con esto. Si identificamos 5 síntomas por al menos 2 semanas continuas, podemos estar entonces frente a un caso de depresión real, ¿no? Ahora quiero, por favor, que nos tomemos unos minutitos en realidad para que podamos ver este video. Dura 5 minutos. Es un video que está abierto, que ustedes lo pueden encontrar en internet. Aquí está el enlace, después se les puede poner, de un caso de depresión, ¿ya? Y cómo a veces lo podemos ver.
Estoy bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. Felices aquí. ¿Ah? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Bueno, no estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás Vamos a dejarlo ahí, porque ya cumplió su cometido. Y es, ¿ya están viendo la presentación? Sí, Sí, perfecto. Bueno, hemos visto que en realidad a veces la depresión, no necesariamente los que estamos alrededor nos damos cuenta de que alguien está deprimido, ¿no? Si lo ven, sobre todo al final estaba, entre comillas, bastante contento. Pero lo que estaba haciendo en este momento, porque llega Andrés, su amigo, es que él ya estaba dejando su video de despedida, ¿no? Había planificado irse. Entonces, esto es muy común, este video, como les digo, está en YouTube, ha sido hecho por el Estado para concientizar en realidad de los problemas de depresión que existen. En la actualidad, después de la pandemia, han habido muchísimos, y durante la pandemia también. Sí, te vamos a enviar el link, Liliana, no te preocupes para que lo puedan ver, aquí me están pidiendo el link. Es importante. Existe mucho la depresión funcional. Eso no es un término del DSM-5, es algo que yo siempre digo, que es el depresivo funcional, que en realidad nadie se da cuenta, porque igual trabaja, igual cumple con todo, hace todo lo que tiene que hacer, y cuando está solo nada más decae. En el caso de los niños, recuerden que las actitudes van a ser diferentes. ¿Ya? Van a haber más agresividad, va a haber más hostilidad, ¿no? Porque son niños y todavía no pueden moderar, ¿no? O modular todas sus emociones. Vamos a ver algunas estadísticas con fuente del CINADEP 2021, todavía no estamos en 2022, para que nos pongamos un poquito más alertas en realidad con números, ¿no? Ahora, en el DSM-5, imagínense, ya se habla del comportamiento suicida en niños y adolescentes. Comportamiento suicida sí se da, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo trata? Acción destinada a lastimarse. Y pueden haber algunos intentos, conductas que son autolesionadas, de autolesión y que puede terminar con el suicidio. ¿Qué pasaría con los cortes? ¿No? ¿Qué pasa si alguien se corta y termina cortándose también las muñecas? ¿No? Y aquí se va a desangrar de todas maneras a menos que la encontremos a tiempo, ¿no? En los casos que hemos visto, en el niño pequeño que vimos que fue maltratado por su mamá, no se sentía amado, él se ahorcó y lo grabó. O sea, ha sido una cosa muy, muy, muy dura. La vez pasada, hace como ya bastante tiempo en realidad, porque creo que con esto de la pandemia, si me van los tiempos, ha sido 2020, creo, 2020, en Estados Unidos, vi un caso que estaban en línea, estudiando en línea los niños. Este niño era uno de los primeros puestos de un colegio privado muy exigente, y en plena clase, con la cámara prendida, se ahorcó. Eso también era no solamente el querer, no solamente era la depresión extrema y el querer suicidarse, sino también daba un mensaje, ¿no? Que en plena clase hacer ese acto es también protestar por quizás la presión que tenía, ¿no? Pues es algo fuerte, no lo podemos tomar
muy a la ligera. Vamos a ver algunos datos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el suicidio es mayor en hombres que en mujeres. Esto es por causas culturales, sociales, ¿no? A veces se dice que el hombre tiene que ser más fuerte en algunas sociedades y eso hace que no pueda pedir ayuda o que no deba pedir ayuda y por eso hay una cantidad mayor de suicidios. Miren, 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, una persona cada 4 segundos. Por cada persona que se suicida hay aproximadamente 20 personas que lo intentan. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años. El 75% de todos los suicidios se dan en países en vías de desarrollo. Falta de un sistema social de salud que pueda ayudar y proteger a estas personas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En nuestros países que estamos en vías de desarrollo, obviamente también tenemos mayor cantidad. Ahora, miren esta estadística, ¿no? No voy a entrar de frente, no voy a entrar tan fuerte, pero miren, entre los años 2017 y 2021, cómo va incrementándose. Hay diferentes tipos, hay tipología también de suicidios que se registran. Hay desde ahorcamiento, envenenamiento, arma de fuego, arma blanca, precipitación, sumersión, ¿no? Hay otros inespecificados también. Como ven, esas son de acuerdo a al tipo de arma que se ha utilizado, a la metodología, por así decirlo, también tiene mayor incidencia de acuerdo al sexo de la persona, o en este caso al género. Entonces se da. Aquí también tenemos rangos de edades, donde está la mayor cantidad, de 11 a 20, de 21 a 30, y de 31 a 40 iba bajando, pero ven que hay una gran cantidad en gente muy joven. Y lo increíble es que de 0 a 10 también sucede, muy poco, pero sucede. Entonces, hay comportamientos suicidas, ¿qué tipo que puede... Uy, ha habido una falta, se ha ido una N en vez de N. Hay algunos eventos estresantes que pueden conducir a un suicidio, y cuando el niño tiene una depresión ya está con depresión, sobre todo el adolescente, un tema, algo que lo estrese, algo que sea muy fuerte, puede ir al suicidio, ¿no? Otros niños con riesgo de suicidio pueden estar deprimidos o ansiosos, abandonan actividades. Ojo, suelen hablar sobre la muerte, ¿ya? Antes se decía que yo me acuerdo que hace mucho tiempo alguien escuché, ¿no? El verdadero suicida no dice nada y simplemente se suicida. No, no es así, siempre hablan, siempre hay señales, ¿no? Hay que verlas. Hay que ver, hay que considerar las amenazas. A veces he escuchado también cosas como siempre está amenazando. Solo quiere llamar la atención. Sí, puede ser que dependiendo del caso, sí pueda querer solamente llamar la atención, pero igual se le puede pasar la mano. Así que también tendríamos que estar alerta. Cuando se dan estos casos, no podemos verlo como un caso aislado, como el único caso. En primer lugar, tendríamos que ver si existe una depresión desde muy pequeños o si existe estos temas de corte, algo, si existe TLP o existe bipolaridad en pacientes, en personas que son de la familia, entonces puede haber una predisposición, pero también el medio puede hacer que esto se desarrolle más fácilmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una persona que está sufriendo, sea niño, adolescente o adulto, lo mejor es verlo como un grupo, una familia, ¿no? Y se necesita mucho apoyo de la familia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muerte de un ser querido, ¿no? Divorcios de los padres, ser humillado por familiares o amigos, ¿no? Sufrir bullying por orientación sexual, por gustos al vestir, etc., ¿no? Violencia familiar también, ¿no? El niño que pasó, este niño que les hemos estado hablando de ejemplo, pobrecito, sufría violencia familiar. Y hay otro punto bien importante, y es que lastimosamente a veces los medios no tratan bien los temas de suicidio y se hace muy sensacionalista, sobre todo cuando alguien ha tomado esa decisión y lo sacan a la luz y no tienen cierto reparo, cierto respeto a veces al tema,
y esto origina más suicidios. ¿Ya? Es como una cadena, hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, teniendo este tema de las estadísticas, vamos a ir al tema de la prevención. La prevención es vital y tiene que ver con la unión y con conversar con los chicos. Aquí estamos en temas de niños y adolescentes. Tenemos que acercarnos, tenemos que conversar siempre. Ojo, eso no quiere decir que sean amigos ni mugre de sus hijos y no sean padres. Acuérdense que los padres guían. Los padres son responsables de la educación. No solamente son amigos, son un compendio, pero tratar de fomentar mucha comunicación con ellos y estar pendientes de ellos. Yo entiendo que en estas épocas, sobre todo, hay mucho, o sea, muchos tienen que trabajar, ¿no? Y se quedan con otras personas. Pero el tiempo de calidad tiene que ser realmente de calidad, estar muy cercanos a ellos, ¿no? Eh, con respecto a la depresión en sí, antes de entrar a lo que dice Minsa sobre el suicidio, intento de suicidio, acuérdense que la comunicación aquí es lo vital. Tenemos que conocer quiénes son sus amigos, qué les gusta hacer, en qué pasan su tiempo, cómo están las relaciones en la escuela. ¿Tienen novia, tienen novio, tienen enamoradillo? ¿Sí? No. ¿Quién es? ¿Cómo están esas relaciones? Comentémosles las cosas que nosotros también hemos vivido. ¿Y por qué les digo este tema de los novios? Porque en realidad hay en la estadística adolescentes que tienen una depresión, llegan al suicidio por un tema amoroso, ¿no? Y a los adultos a veces pueden decir, no, pero ¿cómo es posible? Algo suceda. Bueno, los adolescentes tienen las hormonas trabajando a mil. Y es un cambio muy difícil, que pasan de ser de niños y no son adultos todavía. Pero hay un proceso en la adolescencia que es el proceso de individuación. Es cuando realmente se vuelven individuos. Y esa etapa es difícil. ¿Qué tanto como padres los dejamos realmente individuarse? ¿No? ¿Qué tanto o cuánto los estamos dejando solos? Pero aquí la base es conversar y conocer. Y tener mucho cuidado con las redes sociales cuando son pequeños. Acuérdense que hay muchas personas que pueden estar disfrazadas de niños y no lo son, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el MINSA, ¿no? Y que es muy importante, que hay que preguntar directamente a los niños sobre las ideas que pueden tener, ¿no? ¿Qué es lo que los está molestando? Decirles por qué lo han dicho esto, porque en realidad hay estudios en los cuales están solventando que es bueno enfrentarlo. Ahora, lo que les podría decir de la fronte, más que lo que dice esto, creo que el punto es observar y ver que si los hábitos están cambiando, ¿no? Y de frente preguntar, ¿qué pasa? Antes disfrutaba jugar esto. ¿Qué está haciendo que no lo disfrute? Preguntar directamente. Darnos cuenta si está durmiendo o no está durmiendo, cómo está el sueño, y preguntarle qué pasó. Ver su aseo personal, ¿no? Ojo, hay una etapa que yo les digo la etapa de cochinitos, porque hay una etapa normal de los niños muy pequeños, ¿no? Bueno, pueden ser a los 7 años, así que no se quieren bañar. Pero esa es una etapa normal. Pero hay ¿qué pasa si antes sí lo hacían y de pronto ya no comienzan a hacerlo, ¿no? Entonces todo eso tendríamos que estar al tanto y preguntarles, ¿qué te está pasando? Cuenta conmigo. ¿Ya? De pronto dicen, tengo problemas con un amiguito, etcétera. No decirle cosas como, ay, ya va a pasar, ay, qué horror. Tranquilo y no te preocupes, ¿no? Darle empatía, entiendo cómo te sientes, entiendo que te sientas mal porque tu amigo te ha fastidiado, porque tu amigo ya no te habla, ¿no? Eso es importante. Aquí nos dice Luisa, ¿qué nos recomienda los que trabajamos? ¿Llamada, videollamada o qué nos sugiere? En primer lugar, los que trabajan siempre van a estar tiempo con sus hijos y que ese tiempo sea de mucha calidad. Pero durante el día sí los pueden llamar, pueden hacer una videollamada si están en casa, claro que sí, para que ellos vean también cómo están trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y preguntarles cómo van, cómo se han sentido. Si no se puede por trabajo a una hora específica, abrirles las opciones de que ellos los puedan contactar siempre con un mensajito.
¿no? Eso va a ser importante. Y sobre todo en la noche, tómense el tiempo para preguntar cómo están, ¿ya? Otro rasgo, cuando los niños empiezan a orinarse en la cama, que hay algo que puede estar sucediendo si es que no lo hacían antes, ¿ya? De acuerdo a la estadística, un buen número de niños empieza con la enuresis, ¿no?, nocturna cuando hay algún tipo de abuso, ¿ya? Y acuérdense que el abuso, sobre todo el abuso sexual, suele darse con de personas conocidas. No necesariamente son desconocidos, son más las personas conocidas. A ver, ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros hablamos con ellos, acá hay 5 puntos importantes que podemos decirlos a la forma que ustedes lo dicen, ¿ya? Lamento mucho que te sientas así. Me importa cómo te sientas, ¿no? Una vez que nos han contado cómo se sienten, muchas gracias por confiar en mí para contármelo. Gracias por contármelo. Gracias por tener confianza con tu mamá. Gracias por tener confianza con tu hermana. Es normal que pienses en ello debido a lo que estás sintiendo, ¿no? Está muy bien que me lo digas, pues yo realmente deseo ayudarte. ¿Qué podemos hacer en este momento para que te sientas mejor? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿No? Eso es importante. A ver. Ahora, ¿cuáles son otros factores protectores? A ver, por favor, si pueden, tomen una captura de pantalla o si no, también podríamos ponerlo después en el chat, ¿no? Estos 5 puntos de qué debemos de hacer, de cómo podemos responder, es importantísimo, ¿ya? Es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, los factores protectores. ¿Cómo podemos proteger? Esa es la prevención. Sólidas relaciones personales. Es decir, la familia, sobre todo, ya tiene que ser muy, muy fuerte. Porque si algo pasa en la parte exterior, en la interna tienen que estar sólidos, ¿ya? Tienen que ser como el amortiguador. Cohesión social también es importante, ¿no? Incentivar el sentido de pertenencia a una causa, a un interés, fomentar ciertas relaciones, por ejemplo, ser parte de un club, ¿no? De lectura, de juegos, de esas cosas ayudan mucho. También el tema de las creencias religiosas o espirituales, porque pueden dar sentido y propósito a la vida, ¿ya? Esto no es que tenga que haber una religión específica y tampoco es vital. La creencia religiosa o espiritual, ¿ya? De acuerdo a las creencias de cada persona. Prácticas positivas de afrontamiento y bienestar, ¿no? Es decir, por ejemplo, aprender a relajarnos, a confiar, tratar de confiar siempre en nuestras capacidades, dar el ejemplo a los chicos, que confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y si nosotros confiamos, también ellos lo pueden hacer. Tengo 2 preguntas, pero las voy a contestar después de terminar esto, creo que va a ser mejor. Estabilidad emocional y optimismo, o sea, tratar de siempre dar un mensaje positivo, ¿no? Y también tener un tema de la vida saludable. Esto es importantísimo. En realidad, para la depresión y para prevenir la depresión tenemos que tener una vida saludable. Tenemos que hacer algo de ejercicio, tenemos que tener una alimentación muy sana. Eso no quiere decir que no podamos comer nuestras cosillas, ¿no? No. Bien balanceada, muy sana. Tener todas las vitaminas, inclusive se pueden hacer análisis, esto va para, no tanto para los niños, pero sí para los más grandes, ¿no? A veces cuando nos sacan sangre aprovechemos y digamos, oigan, háganos análisis de vitamina B12, porque si está baja, probablemente también físicamente tengamos un poquito la depresión. Eso lo pueden consultar con un médico, y es muy fácil tomar una pastilla para eso, ¿no? Son vitaminas nada más. Pero el sueño es importantísimo. Un niño que no duerme bien es un niño que va a tener dificultades, va a haber alteraciones. Y la alimentación, hay algunos alimentos que son antidepresivos por naturaleza, ¿no? Como el chocolate, como el champiñón, o sea, pueden consultarlos. Creo que también tienen charlas sobre nutrición, así que es importante. Ser conscientes también que a veces los adolescentes comienzan a consumir drogas o alcohol y a veces solamente nos asustamos sobre las drogas y no, el alcohol puede ser extremadamente perjudicial, ¿no? Cuando el cerebro todavía, ellos no han terminado de desarrollarse, el cerebro no está 100% desarrollado, el alcohol puede ser extremadamente perjudicial porque va a generar trastornos a nivel estructural.
Mitos también sobre el suicidio, que es importante. Uno de los mitos es preguntar sobre suicidio es peligroso ya que puede provocarlo. No, tenemos que enfrentarlo, ¿ya? Si una persona está en riesgo, ¿ya? Tenemos que enfrentarlo y decirle qué es lo que te está sucediendo. Quien amenaza con suicidarse no va a cometer un acto suicida, falso, lo puede hacer. Algunos intentos son para llamar la atención, sí, no, también es falso normalmente, pero si pongamos el caso que hay un trastorno limítrofe de personalidad y que quiere llamar la atención, sí puede darse, sí, pero eso no quiere decir que no se esté sintiendo mal, no quiere decir que no esté pasando un problema depresivo también, y no quiere decir que, como digo en lenguaje coloquial, no se le pueda pasar la mano. Así que siempre hay que estar alerta. Los suicidios son repentinos, no dan aviso. Falso, los suicidios siempre dan aviso. No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Tenemos un caso con quienes hemos leído al gran Arguedas nada más, sabemos que él se despidió, hizo varias cosas antes de suicidarse, ¿no? Entonces lo vemos hasta en personajes de la literatura. Persona que piensa o intenta suicidarse está determinada a morir, no, no. Una persona que intentó suicidarse lo hará toda la vida, no necesariamente. Por eso es que es importantísimo cuando hay casos de depresión que haya tratamiento. Y por favor, no temamos ir al psiquiatra. Que tengamos depresión no quiere decir que estemos locos, porque hay muchas personas que dicen, yo no estoy loca. No. ¿Por qué tienen que verse con un psiquiatra y no solamente con un psicólogo? Porque los psicólogos no somos médicos. Por lo tanto, podemos haber aprendido bastante sobre temas de neurotransmisores, de medicinas, porque obviamente lo aprendemos porque tenemos que tener contacto, pero no podemos recetar. Solamente los médicos conocen el funcionamiento del cuerpo, todo, han tenido muchos años de estudio para ello. Por eso es importante el psiquiatra. ¿Sí? Es un trabajo conjunto, aunque a veces hay psiquiatras que son psicoterapeutas fabulosos también. ¿Solo las personas con problemas graves se suicidan? No, no necesariamente, porque uno puede tener un trastorno distinto, ¿no? ¿Solo los especialistas pueden ayudar a una persona con riesgo suicida? No, ustedes los pueden ayudar. Si nosotros vemos que una persona está con ese riesgo, y cualquier persona con una depresión grande lo puede tener, entonces sí los podemos ayudar. Recuérdense, ¿en qué te puedo ayudar? No dejarlos solos, chequearlos todo el tiempo, ¿no? Mostrando interés simplemente por ellos pueden estar más propensos a que puedan recibir ayuda. Antes de ir a las instituciones de ayuda, aquí tengo dos preguntas. Me dice Angélica, ¿un niño Asperger también puede sufrir de depresión? Sí, yo no soy especialista en autismo. El Asperger ahora también está dentro del autismo, o sea, es otro tipo de autismo, pero sí, lo que pasa es que a veces se da la pregunta por el tema de la dificultad para leer emociones, pero sí se puede sufrir también de depresión. Acuérdense que para estos casos, si hay un caso de Asperger, hay especialistas en autismo, ellos sí son los más adecuados. Aquí dice, ¿cómo se debe tratar a un niño cuando ha sufrido la pérdida de un ser muy querido, que es su tío, pero él lo consideraba como su abuelo? Eso es importantísimo, una pregunta importantísima, Angélica, gracias. Si ha habido una pérdida como un tío que puede ser como un abuelo, entonces es muy común que pueda realmente sufrir una depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos rituales, dependiendo de la edad del niño, lo que tenemos que hacer es hacerlo participar ya de algunos rituales que le hacen ver que de verdad la persona ya se fue. Y tratar de hacer, por ejemplo, a veces decimos, no, que no vaya al velorio, que no vaya al entierro. En realidad puede ser, entre comillas, traumático. Entre comillas, porque lo pensamos nosotros, pero esos rituales, esos ritos, mejor dicho, nos ayudan a entender que la persona partió. Y una de las cosas que podemos hacer es tratar de celebrar la vida. Es decir, tratar de hablar con él y reunirnos para ver las cosas lindas con las que se hacía y decirles si son creyentes de la religión que ustedes sean, si creen en otra vida, contarles que hay otro lugar, etcétera, ¿no? Si no son creyentes, y el niño tampoco, hablar de que somos energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, está en otro lugar, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas que podríamos considerar y estar siempre muy atento con él y cada vez que quiera hablar sobre la persona.
¿Cuál es entonces lo que no se debería hacer? Es no tocar el tema, eso jamás. Tienen que tocarlo, celebrar la vida, volver a decirle que es normal llorar, que vamos que es normal extrañarlo, ¿ya? Y paciencia, mucha paciencia. Si esto no pasa, si el duelo no pasa en un tiempo considerable, estamos hablando de unos meses, pues tienen que hacerlo ver de todas maneras, ¿no? Tienen que ir a terapia. Eh, y ahí sí sería una terapia familiar porque los ayudan a integrarse y que el niño pueda hablar. Y ahora sí, creo que tienen una pregunta más acá. A ver, una persona nos dice, mi sobrino de 11 años ha empezado a tener descargas de enojo, golpeándose la cabeza. Ya, ahí pueden haber varias cosas. Yo les recomendaría que primero vayan a un psicólogo para que puedan ahondar un poquito más. ¿Pueden ser las descargas de enojo como un tema de depresión? Sí, ¿no? Pueden ser producto de bullying, pueden ser producto de estar reclamando algo, puede ser también un tema hormonal, por lo tanto debería haber algo cualitativo que después vaya a un tema médico de ser necesario. Lamentablemente no hay una respuesta precisa, ¿no? Y ahora sí, hay algunos centros que ustedes pueden realmente recibir ayuda cuando tienen, por ejemplo, cuando hay el riesgo de un suicida, ¿no? Central policial marcan el 105, si están en cerca de una carretera, la policía de carretera 110, aunque no lo crean, porque son policías, si uno dice que es para el orden y todo, en realidad están preparados también para acudir a estas llamadas, ¿no? La línea de emergencia del Ministerio de Salud, el 113, obviamente los bomberos, el 116, la Cruz Roja también, 266-0481, el Hospital Casimiro Ulloa, 204-0900, el Hermilio Valdizán, que es un excelente hospital de salud mental, el 494-2410, el Honorio Delgado, el Noguchi, que están en diferentes sitios, 614-9214, el Hospital Arco Herrera, 261-5516, Ministerio de Salud Específico, 103, opción 5, y también hay centros de salud mental comunitarios que lo pueden ver a nivel nacional, que lo pueden ver en este enlace. ¿Por qué tantos números en realidad? Porque en realidad tenemos varias formas de acercarnos y a veces lo que yo encuentro es que la gente se asusta mucho, por ejemplo, cuando piensa en Hermilio Valdizán, en el Noguchi, el Arco Herrera, pues eso es locura, pero en realidad en casos de crisis hay que consultar. Si no hay presupuesto, los mejores lugares son estos, sobre todo cuando hay riesgo de suicidio. ¿Ya? Si hay presupuesto, sí pueden llevarlos a clínicas de diferente índole, ¿no? Pero esos son muy buenos. Tengo acá un par de preguntas. A ver, cuando un niño Asperger, a ver, una pregunta ya, cuando un niño Asperger, cuando llora por adentro, ¿qué significa? La edad de 7 años, pero uno se da cuenta es porque le salen unas lágrimas que puede pasar. Ah, ya entendí. O sea, a veces no es, el Asperger quizás no es, hay diferentes niveles de Asperger también, quizás no está dando una manifestación total de llanto, no está histérico, por así decirlo, yo quiero, porque algunos lo hacen, pero simplemente está llorando, le están saliendo las lágrimas. Creo que sí puede ser, de hecho está sufriendo por algo lo está afectando, ¿ya? Pero no les sabría decir qué, porque el mundo del Asperger también puede ser un mundo que no necesariamente lo vamos a entender tan fácilmente. En este caso, para no caer en algún error, le doy esta sola respuesta porque hay especialistas en autismo que son los indicados para contestar todas esas preguntas. Yo no soy especialista en autismo, ¿no? Pero sí les puedo decir desde mi conocimiento, sin ser especialista en autismo, si un niño autista, dentro del espectro autista que es el Asperger, está llorando, sí hay algo que le está afectando, definitivamente. Que no pueda leer las emociones de otros no quiere decir que no tenga emociones, ¿sí? Tenemos una pregunta más. Sé que no es el tema, pero quisiera saber de qué manera puedo ayudar a mi hija. Tiene como diagnóstico bulimia y anorexia. Ya, este es un punto muy importante. En algún momento hemos hablado de la anorexia también. Quizás está acá grabado en el Facebook de Protectora. Pero acuérdense que la bulimia y la anorexia tiene que ver mucho con el control.
A veces las adolescentes sienten que no controlan nada y lo que lo que pueden controlar es su cuerpo. Por lo tanto, aquí lo que aplicaría, sé que, aquí, paréntesis, sé que muchos tratan la bulimia y la anorexia como algo muy específico del que la está padeciendo, pero considero que debe haber una terapia familiar urgente con el síntoma bulímico o anoréxico. La mejor forma de ayudarla a esta niña es ir en familia a un terapeuta familiar, ¿sí? No sé si tienen más preguntas, hasta acá es lo que había preparado.